¿Alguna vez te has despertado en la absoluta oscuridad de la madrugada, no por una pesadilla o un ruido, sino por una certeza? La certeza opresiva de que el silencio, ese silencio que debería ser vacío y reconfortante, de pronto se ha llenado. Algo está conteniendo la respiración, no fuera, sino justo dentro de los límites de tu conciencia. Es un frío que no viene de la ventana, sino de la convicción de que el orden natural de las cosas se ha roto, aunque no sepas cómo. Si sientes esa presión ahora mismo, esa extraña familiaridad con el miedo que no tiene forma, quédate, porque esta historia necesita ser escuchada en la penumbra. Necesita ese tipo de silencio espeso para revelarse. Si eres de los que aún conserva un gramo de incredulidad, te pido que lo dejes ir por ahora. Esto no es ficción barata. Esto es la memoria podrida de un pueblo que se negó a aceptar el final y que encontró en el rito de la ausencia una nueva forma, una forma monstruosa, de seguir existiendo. Tenemos que viajar lejos, no solo en el tiempo, sino hacia un rincón del mapa donde el tiempo nunca se movió del todo. Jalisco, 1918. Un año maldito, que olía a pólvora vieja y enfermedad nueva. México apenas salía de sus cenizas revolucionarias, pero el mundo entero ya estaba enredado en las garras de lo que llamaban la gripe española, o simplemente la enfermedad. En esos meses funestos, la muerte no era un evento solemne, era una fábrica. Llevaba a la gente por docenas, sin distinción de edad o condición. Los cuerpos se apilaban antes de que los curas pudieran dar la extrema unción, antes de que los carpinteros pudieran terminar los ataúdes. Era el caos, la peste bailando sobre los campos resecos. Pero nuestro foco no está en Guadalajara, ni en Tepic. Está en un pequeño caserío encajado en la sierra, a días de cualquier carretera principal. Un lugar tan olvidado que ni siquiera tenía nombre oficial en algunos mapas antiguos, aunque sus habitantes lo llamaban, con un susurro que se sentía más como una advertencia que como un saludo: el Arenal. El Arenal no era diferente a otros pueblos de Jalisco. Casas de adobe, una iglesia con la campana oxidada y la constante presencia del polvo que lo cubría todo, como un sudario prematuro. La diferencia era lo que pasaba cuando la parca venía a visitarlos. En otros lugares, cuando un familiar caía víctima de la enfermedad, se escuchaban los lamentos desgarradores, se cavaba una fosa profunda y se rezaba para que el alma no se quedara enganchada a la tierra. Era un proceso doloroso, sí, pero limpio y final. En el Arenal, la muerte se había vuelto elusiva. El terror comenzó de forma discreta, como suelen empezar los horrores que realmente te destruyen. No era un miedo al contagio, que ya era rutina. Era un miedo al vacío. Imagina al tío Lucas. Era el herrero, un hombre grandote con manos como palas y una barba que siempre olía a carbón y mezcal. Lucas enfermó la primera semana de octubre. Lo vieron toser, lo vieron temblar bajo 3 cobijas, lo vieron delirar en la cama que compartía con su esposa, doña Remedios, el médico itinerante que pasaba por la zona una vez al mes si tenía suerte. Le había dejado unas hierbas inútiles y una mirada de pésame anticipado. Todos sabían que Lucas iba a morir. El pueblo entero esperaba el sonido del martillo que, por costumbre, se usaba para sellar el féretro, y el toque lento de la campana de la iglesia. Pero el día que se esperaba su fallecimiento, el día que Remedios debería haber salido con el rostro empapado en llanto y un pañuelo negro, algo distinto ocurrió. Lucas desapareció. No se levantó y huyó. No salió a pasear en medio de la fiebre, simplemente la cama estaba vacía. Remedios juró, con una calma que helaba los huesos, que había salido a buscar agua al pozo en medio de la noche y que ya no había regresado. ¿Te das cuenta del detalle? Un hombre moribundo,
consumido por la fiebre, se volatiliza en la noche, dejando atrás solo la impronta de su cuerpo hundida en el colchón de paja. La gente de El Arenal buscaron en el pozo, en los huertos, en los senderos que conducían a la sierra. Los hombres pasaron días bajo el sol abrasador llamando el nombre de Lucas, pero no encontraron rastro. Ni una huella, ni un jirón de tela, ni siquiera el olor metálico de la sangre que a veces dejaba la enfermedad. La lógica dictaba una cosa. Lucas murió en algún lugar y su cuerpo fue arrastrado por algún animal, o se perdió tanto que la fiebre lo consumió hasta los huesos bajo el sol. Era una posibilidad horrible, pero natural. Pero el párroco del pueblo, el padre Ezequiel, un hombre más viejo que las piedras de la iglesia, con una fe tan dura como sus manos, hizo algo inesperado. Una semana después de la desaparición de Lucas, el padre Ezequiel ordenó un funeral. Aquí es donde tienes que prestar atención, donde la atmósfera comienza a cambiar de un simple drama de la época a algo que raspa la piel. No había cuerpo. No había un ataúd para velar, solo un túmulo de tierra fresca que se cavó junto a los deudos que sí habían muerto en el último mes. El ritual fue exactamente igual. Remedios se vistió de luto riguroso. Los vecinos llevaron flores secas y velas. El padre Ezequiel recitó las oraciones fúnebres, la voz grave y firme, y la campana de la iglesia sonó los 12 tañidos lentos y huecos que marcaban un alma que se iba. Lo que era profundamente perturbador no era la ausencia del cuerpo, sino la aceptación inmediata y casi agradecida de esa ausencia por parte de todos los involucrados. Si tú hubieras estado ahí, si hubieras visto el rostro de Remedios mientras escuchaba las palabras del cura, no habrías visto dolor por la pérdida de un marido. Habrías visto otra cosa, una paz profunda, pero extrañamente impostada, una liberación, como si el ritual no fuera para despedir a Lucas, sino para sellar la posibilidad de que Lucas volviera. Alguien, quizás el joven José, que recién regresaba de la capital y todavía tenía algo de mundo en sus ojos, preguntó al cura en voz baja: «Padre, ¿no es una falta de respeto enterrar a alguien que quizás no está muerto?» El padre Ezequiel no se inmutó. Su respuesta fue la primera pista de la pesadilla colectiva que estaba a punto de envolver a El Arenal. «Hijo», dijo el cura, mirando hacia el horizonte quemado por el sol, «en estos tiempos, la ausencia es la forma más clara de la muerte. Y lo que importa no es lo que enterramos, sino lo que decidimos que ha terminado. El alma de Lucas ha dejado este pueblo, de una forma u otra. Y nosotros, José, necesitamos la paz de saber que se fue. Necesitamos la paz de saber que se fue». Esa frase se incrustó en el alma del pueblo. Y aquí es donde la tensión se dispara. Porque el caso de Lucas no fue el último, fue el molde. Los casos comenzaron a multiplicarse. Primero fue la niña Elena, una criatura de 6 años que jugaba con muñecas de trapo. Cayó enferma, tosía sangre. Sus padres, el matrimonio Morales, la cuidaron día y noche. Una mañana la cuna estaba vacía. No había rastros, ni forcejeo, ni puerta abierta. Se había esfumado. El funeral sin cuerpo se celebró 3 días después. El mismo luto, la misma calma helada. Luego, el viejo Anastasio, que vivía solo y que se sabía al borde de la tumba por la edad. Sus vecinos lo visitaron para llevarle comida y le encontraron el colchón vacío. Su funeral fue más rápido, casi apresurado. En menos de 2 meses, El Arenal había celebrado 7 funerales de la ausencia. Si estás escuchando esto en la tranquilidad de tu casa, te pido que imagines la sensación de vivir rodeado de gente que acaba de enterrar el vacío. ¿Qué pasa cuando el ritual más sagrado de la vida, el de la despedida final, se convierte en una función sin actor principal? El pueblo no estaba en duelo, el pueblo estaba representando el duelo.
La vida continuaba, claro. Se molía el maíz, se arreaba el ganado, se trataba de olvidar el hedor persistente de la enfermedad, pero la normalidad estaba deformada. Había una fisura abierta en la realidad de El Arenal. La gente comenzaba a susurrar, no sobre dónde habían ido los cuerpos, sino sobre por qué, después de cada funeral de la ausencia, el aire se sentía menos pesado. Parecía que el rito del padre Ezequiel no solo les daba paz, sino que estaba pagando una deuda. Y esta es la parte que te obliga a quedarte hasta el final. Y si sientes la necesidad de saber qué clase de pacto silencioso había hecho ese pueblo con la oscuridad, te invito a suscribirte ahora mismo. Es importante que compartamos este miedo, que las sombras sepan que alguien más está prestando atención. La atmósfera de El Arenal se había convertido en algo denso, casi material. Las casas se sentían inusualmente seguras después de un funeral, pero antes de que alguien desapareciera, el terror era palpable. La gente ya no miraba a sus enfermos con compasión, sino con una mezcla de anticipación y horror. Esperaban que la enfermedad hiciera su trabajo, sí, pero lo que realmente esperaban era la desaparición. Los desaparecidos no eran solo los moribundos, eran aquellos cuyo sufrimiento era ya insoportable, aquellos cuya vida era una carga para la comunidad. Era como si el pueblo hubiera encontrado una forma de que la muerte fuera más limpia, más eficiente, más indolora para los vivos. Pero había un precio. El miedo no venía de los que se habían ido, sino de los que se quedaban, porque los que permanecían en El Arenal desarrollaron una hiperconciencia de los detalles. Empezaron a notar patrones en las desapariciones. Siempre ocurrían entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre en el pico de la fiebre. Y siempre, sin excepción, después de un silencio anómalo, un vacío de sonido tan profundo que dolía en los oídos. Un silencio que rompía todas las reglas del campo, donde siempre hay grillos, viento o el aullido lejano de un coyote. Cuando ese silencio caía sobre El Arenal, todos sabían que alguien estaba a punto de ser liberado. Imagina estar acostado en tu casa de adobe, la lámpara de aceite apagada, sabiendo que en alguna casa vecina hay alguien luchando por respirar. Y de repente, el mundo exterior se apaga, el viento cesa, los perros enmudecen, y el único sonido que escuchas es el bombeo desesperado de tu propia sangre en tus oídos. Y lo que venía después era aún peor. La gente que había estado cerca del lecho de muerte la noche de una desaparición, los que habían sido testigos de esa transición del moribundo a la cama vacía, contaban la misma cosa. No era un ruido de arrastre o de pasos. Era un sonido sutil, casi imperceptible, que solo se escuchaba cuando la persona estaba a punto de irse. Era el sonido de un suspiro, pero no el suspiro de alivio de un moribundo que finalmente encuentra descanso. No. Era un suspiro largo, profundo, satisfecho. Y la gente juraba que ese suspiro no venía del cuerpo del enfermo, sino de un lugar justo encima, o quizás justo al lado de la cama. Un aliento que no era humano. Y aquí es donde la historia de El Arenal de 1918 deja de ser una anécdota histórica sobre la peste para convertirse en la verdad prohibida que se esconde detrás de cualquier tragedia. El Arenal no estaba celebrando funerales sin cuerpos para mantener la esperanza de que volvieran. Estaban celebrando esos rituales, esos actos de luto vacío, porque algo más estaba reclamando los cuerpos, algo que solo aceptaba la transacción si el pueblo juraba que la persona ya estaba muerta. El pueblo había aprendido que la única forma de sobrevivir al horror del contagio y la agonía era ofrecer un sacrificio limpio al ente invisible que estaba vaciando las camas. Pero el silencio de la madrugada, el que te mencioné al inicio, te recuerda que cada pacto tiene una letra pequeña,
y la letra pequeña en el arenal no tardaría en revelarse. Porque si la ausencia era la forma de la muerte, ¿qué pasaba si el ausente decidía que quería regresar? Esa es la pregunta que comenzó a torturar al padre Ezequiel y a los pocos que aún se atrevían a pensar más allá de la paz forzada. Porque la calma del pueblo era una máscara de cera sobre un rostro descompuesto. Y bajo esa calma, un nuevo tipo de miedo, más frío y hambriento, comenzaba a crecer. Un miedo que te hacía dudar de si la persona que dormía a tu lado realmente era la misma persona que se despertaría contigo al amanecer. Aún no hemos llegado a la parte más oscura. Aún tienes que saber qué fue lo que finalmente rompió el pacto. Si estás solo, no te muevas, porque lo que vino después, el arenal lo entendió con horror. Si entierras el vacío, ese vacío, con el tiempo, te mira de vuelta. Y si miras con suficiente atención en la oscuridad de tu habitación, te darás cuenta de que la ausencia de ruido no significa seguridad. Significa, a menudo, que lo que acecha ha dejado de hacer ruido porque ya está demasiado cerca. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que alguien o algo te observaba fijamente desde un lugar que sabes que debería estar vacío? No es el miedo a un ladrón, no es la paranoia habitual de la noche, es un frío muy particular, el que te recorre cuando tu mente racional intenta desesperadamente justificar una presencia que tu instinto ya ha catalogado como prohibida. Escucha bien, esto no es solo una historia sobre un pueblo de Jalisco, es sobre cómo el vacío puede volverse tan sólido y pesado como la piedra, cómo la ausencia puede adquirir una forma, una silueta que te sigue. La parte anterior nos dejó en 1918, en plena pandemia de la llamada gripe española. Pero mientras el resto del mundo, incluida la capital mexicana, luchaba por enterrar a sus muertos deprisa y mal, este pequeño rincón en Jalisco había inventado una forma de luto que desafiaba toda lógica. El funeral sin cuerpo. No era por falta de ataúdes, el problema era la ausencia de la materia prima del luto, el difunto. Y aquí es donde el horror psicológico comienza a infiltrarse, como la humedad en una pared vieja que amenaza con derrumbarse. Piensa en la liturgia del adiós. Necesitas ver el rostro por última vez, aunque esté pálido y frío, para que la mente registre que se ha ido. El cuerpo es la prueba, la evidencia irrefutable que permite a la pena transformarse en recuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando esa prueba desaparece? Cuando lo único que te queda es una notificación oficial, un papel firmado por un médico exhausto y la inexplicable promesa de una caja sellada que solo lleva el peso del cedro pulido, pero no el de la carne y el hueso. El pueblo de Zapotlán, o como quieras llamarlo, se convirtió en una incubadora de la negación colectiva, un experimento social macabro, orquestado por la propia peste. Los cuerpos no estaban siendo robados, ni incinerados de forma clandestina en la mayoría de los casos. Simplemente no se encontraban. Los enfermos entraban en un estado de sopor febril, y al momento de ir por ellos para confirmar el deceso o para trasladarlos a un improvisado lazareto, la cama estaba vacía, la puerta del cuarto abierta, sin señales de lucha, sin rastros en el polvo. Era como si la muerte, en lugar de llevárselos, los hubiera disuelto, o peor aún, los hubiera forzado a marcharse por su propia voluntad antes del último aliento. Y el silencio que siguió a cada desaparición era 10 veces más ruidoso que el gemido. Imagina la escena, tú que me escuchas, tal vez en la quietud de tu habitación, ahora mismo, con la luz apagada. Imagina a la viuda, vestida de negro riguroso, observando el féretro. No hay llanto desgarrador, no hay ese grito primal que anuncia la pérdida irreparable. Solo un murmullo contenido, una clase de hipnosis social. Esto no era un duelo, era una representación teatral de la tranquilidad, un performance de la fe.
El párroco local, el padre Rafael, se convirtió sin quererlo en el director de esta extraña orquesta. Él fue quien tuvo que santificar una y otra vez la madera vacía. Y te aseguro que la culpa y la duda lo carcomían desde dentro. Su voz, normalmente firme y resonante en las misas, se tornaba seca y áspera al pronunciar las palabras finales. Polvo eres, y en polvo te convertirás, aunque el polvo no esté aquí para recibir las bendiciones. Esa última frase no se decía en voz alta, claro está, pero era la verdad silenciosa que flotaba sobre las cabezas de los dolientes. La comunidad, desesperada por imponer algún orden en el caos incomprensible, desarrolló una serie de rituales que eran a la vez tiernos y profundamente perturbadores. El cortejo silencioso. Cuando se anunciaba un nuevo funeral sin cuerpo, todo el pueblo sabía lo que venía. Se prohibió el lloro abierto. La regla era que el peso emocional del cuerpo debía ser reemplazado por la densidad de la presencia viva. Todos debían asistir. Si alguien faltaba, era visto con sospecha, no por falta de respeto, sino porque se le acusaba de no contribuir al peso colectivo necesario para que el ritual funcionara. Fíjate en esto. La gente caminaba lentamente con los hombros inclinados, fingiendo llevar una carga. El ataúd, liviano, era transportado por 4 hombres robustos, que debían caminar con la misma dificultad y ritmo que si llevaran el peso de un cuerpo bien alimentado. Era una actuación para la muerte. ¿Por qué? Porque si se reconocía que la caja estaba vacía, se abría la puerta al pensamiento insoportable. ¿Y si no está muerto? ¿Y si solo se ha ido? ¿Y si la muerte, en 1918, se estaba burlando de ellos, dejando la posibilidad de que sus seres queridos vagaran, enfermos o transformados, en algún lugar desconocido? Esa posibilidad, la incertidumbre sin cuerpo, es el verdadero veneno de esta historia. Es lo que desintegró la confianza. Cuando la gente perdía la certeza de la muerte, perdía también la certeza de la vida. ¿Quién estaba realmente enfermo y quién simplemente se había escapado de su cama febril para no tener que cargar con el peso de la agonía frente a sus hijos? Se crearon 2 facciones silenciosas. Los que creían que los cuerpos habían sido simplemente desintegrados por la velocidad brutal de la peste, y los que empezaron a susurrar que los desaparecidos no estaban muertos, sino que habían sido llamados a otro lugar. Si te sientes incómodo con esta presión en el pecho, con el detalle de las calles silenciosas y el olor a cera, mezclado con desinfectante de cal que impregnaba el aire, aún quédate, porque solo al entender lo que perdieron, entenderás lo que encontraron. Si esto te está incomodando, necesitas un pacto. Quédate hasta el final, pero primero, hazme un favor, suscríbete. Es una especie de seguro contra la oscuridad, una manera de tener testigos si la historia se vuelve demasiado pesada de llevar solo. Volvamos al peso, o mejor dicho, a la ausencia de peso. Los hombres que cargaban las cajas, especialmente los carpinteros y jornaleros, que conocían el peso de la madera, sufrían la peor parte de la carga psicológica. Te lo juro que muchos de ellos desarrollaron dolores crónicos en la espalda y los hombros, dolores fantasma. Sentían el peso del cuerpo que debería estar allí. No era una somatización sencilla, era una respuesta física al engaño ritualizado. Recuerda que estamos hablando de una época donde la palabra del sacerdote era ley y la autoridad del gobierno, si bien escasa, se ejercía con rigidez. Nadie se atrevía a desafiar abiertamente la farsa. Pero en las noches, alrededor de las mesas de las cocinas, cuando el humo del tabaco se mezclaba con el aliento contenido, las preguntas surgían como pequeños insectos. ¿Viste la cara de don Pedro? Parecía que iba a vomitar de la ligereza. Dicen que la tapa del ataúd de la niña Rosalía tenía más clavos de lo normal, como si tuvieran miedo de que algo saliera,
Mi abuela jura que vio una sombra arrastrándose en el cuarto de la enferma Justina justo antes de que anunciaran que se había ido sin dejar rastro. Aquí el miedo no era solo la enfermedad, era la desconfianza en el ritual, y la muerte, al no llevarse el cuerpo, había dejado atrás su semilla más insidiosa, la paranoia. Empezaron a vigilarse unos a otros. Cuando alguien se enfermaba, los vecinos se turnaban para vigilar la casa, no solo para ayudar, sino para asegurarse de que el moribundo no escapara a mitad de la noche, dejando tras de sí una caja vacía y la eterna duda. Imagina la tensión en ese pueblo. El simple acto de levantarte a medianoche para beber agua se convertía en un acto de alta traición. Si te movías demasiado rápido, si tosías de una forma extraña, si la cama crujía de más, podrías estar planeando tu huida. La gente dormía con un ojo abierto. Dormían vestidos, listos para saltar si escuchaban el leve sonido de un cuerpo arrastrándose o el roce de una tela en el corredor. Porque, ¿qué harías si encuentras a tu ser querido, febril y delirante, caminando por el campo en la oscuridad? ¿Lo obligarías a regresar a la cama para que la muerte pudiera completar su trabajo de forma correcta? ¿O lo dejarías ir, aceptando la locura del vacío? El padre Rafael, en su desesperación por mantener la cohesión, comenzó a predicar sobre el cuerpo espiritual. Argumentaba que la peste no era solo un castigo físico, sino una prueba divina que exigía una fe tan pura, que no necesitara de la materialidad para creer en el descanso eterno. Dijo que los cuerpos desaparecidos eran un signo de que Dios se los había llevado inmediatamente, sin pasar por la corrupción de la tierra, como prueba de su inmensa bondad. Pero nadie lo compró por completo. La gente quería ver la tierra removida, querían el olor a tierra fresca sobre la pena, y la muerte, en su burla, continuó. La desaparición de doña Elena fue la que realmente fracturó la moral del pueblo. Era la esposa del sacristán, una mujer piadosa y querida. Estuvo enferma por 3 días. El sacristán, por su cercanía a la iglesia, se había comprometido a vigilarla personalmente, durmiendo en un catre junto a su cama. Juró, ante la cruz y el pueblo entero, que nunca la dejaría sola. Al amanecer del 4.º día, la cama estaba fría, las sábanas revueltas, y lo único que el sacristán pudo decir, con la mirada perdida y la voz apenas un silbido, fue: «Ella no se fue, algo se la llevó». Esa simple frase, «algo se la llevó», fue el permiso que el pueblo necesitaba para dejar de lado la explicación médica y abrazar la explicación oscura. Ya no era la peste. Era una entidad hambrienta de cuerpos que se aprovechaba del caos de la enfermedad. El funeral de doña Elena fue el más tenso. El sacristán no lloró, gritaba en silencio, miraba a la multitud, no buscando consuelo, sino buscando al ladrón. Los que cargaron el ataúd juraron que era el más ligero de todos, casi como una caja de cartón, a pesar de que la habían forrado de plomo para simular peso. La sensación de levantar la nada era tan palpable que uno de los cargadores se desmayó en medio de la procesión. ¿Sabes lo que es la desesperación? Es cuando la realidad se vuelve negociable. A partir de entonces, el miedo se convirtió en misticismo retorcido. La gente comenzó a dejar ofrendas en las casas de los desaparecidos. Un plato de comida en la mesa vacía, la ropa favorita doblada sobre la cama, como si la persona estuviera a punto de regresar de un viaje inesperado. No era esperanza, era una forma de apaciguar lo que se había llevado a su familiar. Creían que si el espíritu que se robaba los cuerpos regresaba y veía que la vida de la persona seguía intacta, quizás no se daría cuenta de su error y no volvería a buscar a otro miembro de la familia. Se convirtieron en custodios de fantasmas vivientes. Las casas de los desaparecidos se quedaron intactas por años, como museos de la incertidumbre.
El polvo se acumulaba sobre objetos que nadie se atrevía a tocar, por miedo a perturbar el frágil equilibrio entre la vida y la ausencia, y el clímax de la angustia venía en el cementerio, la pala que removía la tierra para cavar una tumba que ya sabían que albergaría solo la nada. El sonido de esa tierra golpeando la tapa vacía del ataúd no era el sonido del cierre, era el sonido de la apertura. Abría una herida que nunca cerraba, porque nunca había tenido un cuerpo que le diera forma. La gente se preguntaba en la oscuridad de sus casas, mirando por la ventana hacia el campo, si acaso los desaparecidos se habían reunido en alguna cueva lejana, formando su propia colonia de enfermos, esperando el fin de la peste para regresar. Y si regresaban, los reconocerían. O la enfermedad o lo que fuera que se los llevó, los habría transformado en algo que ya no era humano. La verdad, la terrible verdad, es que la muerte en Zapotlán no se llevó solo cuerpos, se llevó el derecho a la certeza, y esa es una de las torturas psicológicas más grandes que el ser humano puede sufrir, la falta de un punto final. Si alguna vez sentiste este frío, esta presión de saber que algo no está donde debería estar, no te vayas sin dejar una palabra. Algo simple, solo "no estoy solo" o "lo escuché". Y compártelo, porque nadie debería ver esto solo. En la próxima y última parte exploraremos cómo esta costumbre macabra se convirtió en la identidad del pueblo y qué sucedió cuando el vacío finalmente intentó regresar. Pero por ahora, solo quiero que pienses en esto. Estás solo en tu casa y el silencio es perfecto, demasiado perfecto. Si cierras los ojos, ¿sientes ese peso ligero, como una caja vacía flotando justo detrás de ti? No te muevas. Está esperando que confirmes que estás solo. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación helada de que lo que ves no es del todo real, de que los objetos cotidianos están puestos allí para un propósito que no comprendes, como piezas en un teatro vacío que te mira fijamente? Si estás solo ahora, si la luz de la pantalla es lo único que te separa de la oscuridad de tu cuarto, te pido que respires hondo y te quedes, porque lo que vamos a desentrañar ahora es la verdad detrás de ese teatro. La conclusión definitiva y perturbadora de lo que realmente ocurrió en Jalisco en 1918. Este no es un final feliz. Es el clímax de una mentira colectiva que nos dice más de lo que quisiéramos sobre nuestra propia capacidad para evadir el horror. La parte 2 nos dejó con la imagen de un pueblo entregado a un ritual macabro de duelos sin cuerpo, una danza de dolor fingido y celebración forzada. El miedo al contagio, la desorganización de la gripe española y el trauma de la revolución habían convertido a Jalisco en un simulacro emocional. Pero, ¿por qué insistir tanto en el simulacro? ¿Por qué la meticulosa escenificación de un funeral si lo que realmente se buscaba era olvidar? Escucha bien esto. La respuesta no estaba en el contagio, sino en la dignidad. El cuerpo, en la muerte por la peste de 1918, no moría con dignidad, moría feo, moría rápido, moría entre vómitos y manchas negras, irreconocible. La peste, a diferencia de la bala que te alcanzaba en un enfrentamiento, no era heroica. Era sucia, mezquina y humillante. Y el pueblo de Jalisco, cansado de la humillación de la guerra y la enfermedad, decidió que no permitiría que sus seres queridos tuvieran un final tan vulgar. Aquí es donde el terror psicológico se convierte en una verdad social. La Junta del Luto, ese grupo de ancianos y líderes religiosos que organizaba los funerales, no estaba protegiendo al pueblo de la peste, estaba protegiendo la idea del pueblo. Estaban actuando como cirujanos sociales, amputando la realidad para salvar la moral colectiva. El secreto, que permaneció enterrado más profundamente que cualquier cuerpo, era simple y brutal. Los cuerpos no se perdían por negligencia.
los cuerpos se eliminaban. Piénsalo, un pueblo pequeño en medio del caos, con una tasa de mortalidad altísima. Era fácil convencer a la gente de que la enfermedad había reclamado a sus muertos y que las autoridades, inexistentes o desbordadas, se habían encargado de la fosa común. Pero la verdad era que la Junta del Luto, en un acto de control absoluto sobre la narrativa, interceptaba a los muertos en las horas más oscuras, antes de que el horror de la descomposición o el daño visible por la enfermedad pudiera ser atestiguado por la familia. ¿A dónde iban? No a una fosa común digna. Iban a los pozos, a las orillas del río contaminado, a cremaciones improvisadas e ilegales en el monte, hechas con prisa y desesperación para que nadie jamás pudiera ver el rostro desfigurado de un familiar y vincular ese horror con el nombre que celebraban en el ritual. El funeral sin cuerpo era, por lo tanto, un acto de magia negra social. Era un borrón y cuenta nueva. Eliminaban la evidencia física para poder escribir una biografía póstuma a la medida. Murió con valor. Se fue con la fe intacta. Un descanso tranquilo. La ausencia del cuerpo se convirtió en la prueba irrefutable de que la muerte había sido noble. Pero mantener una mentira tan monumental tiene un costo. Y el precio se empezó a pagar en el silencio de las noches. Si has llegado hasta aquí, si te atreves a enfrentar la verdad de este pacto oscuro, te pido que te unas a esta conversación. Permanece hasta el final. Y si este relato te toca algo profundo, algo que no quieres nombrar, considera suscribirte, no para que más gente sepa, sino para que más gente escuche en la oscuridad, porque este es un pacto de conocimiento prohibido que solo funciona si lo mantienes cerca, susurrado. La tensión se intensificó cuando los vivos empezaron a olvidar cómo era un funeral real. Los niños crecieron viendo celebraciones con ataúdes vacíos. El duelo se volvió performativo, una coreografía aprendida. Si en el funeral de tu esposa llorabas con demasiada amargura, rompías el pacto. Si exigías ver el cuerpo de tu hijo, te enfrentabas a la junta, y eso era peor que la peste. Eras etiquetado como un perturbador de la paz, como alguien que no entendía la nueva piedad. Hubo un hombre, le llamaremos Don Anselmo, que no pudo soportarlo más. Su hija, de 17 años, había muerto. Era la primera muerte en su familia que caía en el ciclo del funeral sin cuerpo. Don Anselmo era un hombre de fe sencilla y brutal honestidad. Él quería ver el rostro de su hija, quería saber dónde estaba su cuerpo. En el clímax de la simulación, durante el 9º día de luto celebrado en la plaza central, con un ataúd de caoba brillante y vacío frente a él, don Anselmo se levantó. Su rostro, hasta entonces una máscara de dolor socialmente aceptable, se distorsionó. Dice la leyenda, relatada por los pocos que lograron salir del pueblo con su cordura intacta años después, que don Anselmo no gritó, solo habló, pero su voz era la de un hueso rompiéndose. El ataúd está vacío, padre, vacío, y mi corazón no es un hueco para mentiras. Ese fue el momento de la ruptura. La gente no lo miró con compasión, lo miraron con un terror frío, con la rabia contenida de quienes ven peligrar su autoengaño. Don Anselmo no estaba lamentando a su hija, estaba desmantelando la única defensa psicológica que les quedaba. La Junta del Luto actuó rápido. No lo detuvieron por la fuerza. Lo rodearon lentamente. Le recordaron, con palabras suaves pero filosas, que la paz del pueblo, la memoria de su hija y el consuelo de todos dependía de que él mantuviera la narrativa. Le dijeron, si permitimos que el cuerpo hable, el pueblo enmudece. Escoge, Anselmo, el silencio y la nobleza o el grito y la podredumbre. Don Anselmo entendió el mensaje. Si revelaba que los muertos habían sido eliminados sin rito, sin respeto, de forma sucia,
no solo destruiría la memoria gloriosa de su hija, sino la de todos los demás. Se convertiría en el agente de la desesperación final. Y aquí es donde el horror de Jalisco, 1918, se vuelve universal y opresivo. Don Anselmo no regresó a su casa esa noche. Él mismo se convirtió en otra ausencia. Hay dos versiones de lo que pasó. La oficial, contada por la Junta, fue que don Anselmo, consumido por una pena irreal, se había ido del pueblo para encontrar consuelo en la capital, una despedida que curiosamente no requirió un funeral. La versión que se susurraba en las sombras, la que te quita el sueño si te detienes a escuchar, es que don Anselmo se enfrentó a la verdad y la verdad lo consumió. Se le permitió desaparecer, no como un muerto, sino como un disidente, como alguien que eligió la fealdad sobre la mentira consoladora. El pueblo siguió con sus ritos. El clima de tensión no desapareció, se solidificó. La mentira se hizo tan densa, tan palpable, que se convirtió en una especie de bruma que envolvía las calles. Ya no celebraban la vida de los muertos, sino la solidez de su propio engaño. ¿Y sabes cuál es la peor consecuencia de vivir en un simulacro de duelo? Que con el tiempo el dolor real desaparece. Cuando el entierro es una actuación, las lágrimas se secan rápidamente. El pueblo de Jalisco, 1918, se salvó de la peste, pero perdió la capacidad de sentir auténticamente. Se convirtieron en autómatas del recuerdo, repitiendo frases prefabricadas y gestos vacíos. La gran revelación final es esta. El horror no es la peste. El horror es la elección consciente de un grupo de humanos para negar la realidad, para borrar el cuerpo, que es la prueba irrefutable de nuestra fragilidad, y reemplazarlo con una historia vacía. Se construyó una ciudad entera sobre el miedo a la fealdad de la muerte. Cuando el mundo exterior por fin empezó a prestar atención a Jalisco años después, lo que encontraron no fue un pueblo en ruinas, sino uno extrañamente pulcro, silencioso, casi demasiado ordenado. Los rituales de luto continuaban, pero ya no había celebración, solo una inercia pesada. Los ataúdes seguían siendo de la más fina caoba, pero el peso del secreto los hacía parecer de plomo. La gente de Jalisco había logrado su objetivo. Habían vencido a la muerte fea, pero al hacerlo, habían matado la vida interior. Vivían rodeados de ausencias. Y lo peor, de las ausencias que ellos mismos habían fabricado. Esto nos lleva a ti, ahora, en la quietud de tu habitación. ¿Cuántas veces has preferido una mentira noble a una verdad brutal? ¿Cuántos ataúdes vacíos tenemos en nuestras propias vidas, simulando un duelo por algo que dejamos morir, por algo que elegimos no ver para mantener nuestra paz mental? El terror de Jalisco, 1918, no está en los fantasmas ni en los cuerpos perdidos. Está en el entendimiento de que la mente humana puede conspirar colectivamente para negar lo evidente. El terror está en saber que si tú ves demasiado, si tú insistes en la realidad de la podredumbre, el grupo te va a borrar. Te van a convertir en otra ausencia gloriosa. Si has sentido alguna vez ese escalofrío al mirar a alguien sonreír demasiado fuerte en un momento de tristeza, si has percibido esa tensión cuando una familia entera evita un tema crucial, entonces ya has tocado los bordes del pacto de Jalisco. Te has dado cuenta de que la negación puede ser el ritual más poderoso de todos. No busques las huellas de los desaparecidos en 1918. Busca las huellas de don Anselmo, el que se atrevió a gritar que el ataúd estaba vacío. Si esto te ha provocado una incomodidad real, esa punzada que te dice que estás solo y que no deberías haber escuchado esto, haz algo sutil. Deja un comentario, simplemente escribe «lo escuché» o «no estoy solo». Y si conoces a alguien que necesita entender la verdad detrás de las máscaras, compártele esta historia, pero recuérdale, nunca la veas solo.
El silencio final del pueblo de Jalisco no era el silencio del olvido, era el silencio de un secreto mantenido. Y la verdad sobre los cuerpos desaparecidos es que siguen allí, bajo tierra, en fosas sin nombre, pero el pueblo ya no los necesita. El pueblo ya tiene su propio vacío perfecto. Ahora, mientras apagas la luz, pregúntate, ¿qué es lo que mi silencio está celebrando en este momento? Y no te sorprendas si por un instante sientes el peso de un ataúd vacío justo detrás de la puerta.